a poder su nombre y a anunciar la verdad de la palabra de Dios. Sigue bendiciendo a cada hermano presente y amigo congregado en este lugar. Pues es un grato privilegio el estar una vez más en este lugar para anunciar la poderosa palabra de nuestro Dios. Muy bien, sin más pérdida de tiempo, vamos a la Biblia. Vamos a leer en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, para la gloria de Jesucristo. Génesis capítulo 41, para la gloria de Dios. Libro de Génesis, en su capítulo número 41, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estar leyendo el versículo 37 y 38 del capítulo 41 de Génesis, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra nos dice: el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Leemos una vez más del versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Decimos amén a la palabra. Amén. Vamos a meditar en esta oportunidad, porque el tema: se necesita un joven con el Espíritu Santo. Se necesita un joven con el Espíritu Santo. Podemos observar la humanidad, cómo se encuentra en estos tiempos. Nos damos cuenta cómo la maldad ha crecido, cómo la ciencia se ha aumentado, como la misma palabra de Dios dice que tenía que acontecer. A causa de la maldad que ha crecido sobre la faz de la tierra, podemos encontrar a muchas personas apartadas del verdadero camino que Dios ha trazado en esta humanidad. Podemos encontrar a multitud de personas que se encuentran desviadas del camino que Dios ha ordenado que el hombre tiene que andar para alcanzar la salvación de sus almas. El diablo se encarga en esta tierra de hacer que el hombre no venga a los pies de Jesucristo. Dice la palabra que el mundo entero estaba con lo maligno. El diablo se ha encargado de inventar tantas cosas en esta tierra con su astucia para dar la facilidad al hombre de practicar el pecado delante de la presencia de Dios. El diablo presenta tentación al hombre. El diablo presenta oferta al hombre. El diablo presenta tantas cosas atractivas para el ser humano, pero que se convierte en pecado delante de la presencia de Dios. Nos damos cuenta cómo multitudes jóvenes están siendo arrastrados por el pecado, por la maldad. Podemos encontrar y observar en esta humanidad cómo los jóvenes están siendo afectados por el pecado y por la maldad que se introdujo en esta tierra. Nos hemos dado cuenta cómo la tecnología ha crecido en estos tiempos, que la tecnología hasta cierto punto se usa para lo bueno, para lo que es sano, para lo que edifica, para lo que construye en esta vida. Pero de la tecnología, el diablo se ha aprovechado para arrastrar a multitud de jóvenes sobre la faz de la tierra. Podemos ver por las redes sociales que se habla y se ve cómo los jóvenes actúan en esta humanidad.
Nos damos cuenta que los jóvenes ven atractivo y llamativo todo aquello que no es sano delante de la presencia de Dios, porque de eso se encarga el diablo. Hay multitud de jóvenes arrastrados por el pecado, siendo seducidos por la maldad, presentando el diablo el pecado como algo atractivo, y multitud de jóvenes están siendo arrastrados por los vicios, están siendo arrastrados por los deseos, por pasiones juveniles, que los induce cada vez más a la maldad, que los ata cada día al placer del pecado, que los cega completamente, impidiéndole conocer al Dios verdadero. A cuántos jóvenes sobre la faz de la tierra se ha evangelizado, ellos menean la cabeza diciendo: yo no tengo tiempo para buscar de Dios. Ellos dicen: yo no, ahorita en este momento no quiero buscar de Dios. Yo sé que hay un Dios allá en el cielo, yo sé que hay un cielo donde va a ir a morar el hombre, en un infierno donde va a ir el que practica el pecado, pero las ataduras que se encuentran en estas personas les impiden conocer la luz admirable. Dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que el hombre no conozca de Dios, para que el hombre no se acerque a la presencia del Todopoderoso. Si empezamos a observar cómo está la humanidad en esta tierra, podemos observar que dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, son pocos los jóvenes, son contados los jóvenes que están sirviendo a Dios, que se están esforzando para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando observamos al mundo pecador, cuando observamos a los impíos hablando de las personas que no respetan al Dios del cielo, son más, hay multitudes jóvenes que se encuentran practicando el pecado. Para estas fechas que se acercan, nos damos cuenta cómo andan multitudes jóvenes por ahí practicando lo que no agrada delante de la presencia de Dios. El joven dice: el evangelio no es para mí. El joven dice: el congregarme, el asistir a una iglesia no es para mí. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando encontramos en la palabra de Dios acerca de jóvenes que fueron llenos del poder, de la autoridad del Espíritu Santo, nosotros como cristianos podemos decir claramente que para el poder de Dios no hay nada imposible. Hay jóvenes que han estado dentro de congregaciones, que han estado sirviendo dentro de la obra del Señor, jóvenes que se han parado firmes delante de la presencia de Dios, jóvenes que han resplandecido con la gloria de Dios, que la gracia de Dios ha radiado en su vida, dando a entender a esta humanidad perdida y a una multitud de jóvenes que se encuentran apartados del camino de Dios, que hay un Dios todopoderoso que se siente en las alturas, que hay un Dios todopoderoso que llama tanto a niños, a jóvenes y ancianos para servir a su obra. El propósito que Dios tiene para llamar al hombre, el propósito que Dios tiene para llamar a los jóvenes, es para que ellos puedan servir dentro de su obra, para que ellos puedan anunciar la poderosa palabra de Dios, para que ellos puedan testificar acerca del poder que desciende de lo alto, para que ellos puedan anunciar la poderosa palabra de Dios en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo que cada vez más va de mal en peor, cada vez más el mal se está incrementando, se está expandiendo por todos los lugares. Pero en la Biblia encontramos que hubieron hombres que se pararon firmes predicando la poderosa palabra de Dios. Hubieron personas llenas del poder de Dios que andaban por todos los lugares, a los que el enemigo, el diablo, trató de detenerlos, pero no pudo, porque cuando Dios llama, el poder y la gloria de Dios
Dios está sobre tales personas para que hagan la obra de Dios en esta tierra. Tal vez hay un grupo pequeño de jóvenes que sirvan a Dios, que busquen de la presencia de Dios, pero con esos pocos Dios puede hacer algo poderoso. Dios puede ¡Gloria hacer a algo Dios! maravilloso. Dios está llamando al hombre al arrepentimiento. Dios está llamando al hombre. Dios permite que estas campañas se den al aire libre para anunciar la poderosa palabra de Dios, para anunciar que hay un Cristo poderoso que entregó su vida para que ahora el hombre tenga esperanza y salvación de vida eterna. El propósito tenemos entendido que esta campaña es para rescatar a los jóvenes para Cristo, para que los jóvenes puedan entender y comprender que Dios los está llamando, que Dios tiene un plan, tiene un propósito divino, pero tienen que darle lugar a Dios en su corazón, tienen que abrir las puertas de sus corazones para que el glorioso Espíritu Santo de Dios more en su vida y puedan entender el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso. Tenemos jóvenes de sobre la faz de la tierra que dicen que aún dentro de la juventud no se puede servir a Dios. Tenemos jóvenes con pensamientos negativos diciendo que para el joven es bastante difícil avanzar dentro del Evangelio. Para que un joven se mantenga firme, eso está bastante difícil. Si viene la tentación, viene la provocación, los deseos de la carne se despiertan y el joven empieza a practicar el pecado, llegando el pensamiento a multitud de jóvenes diciendo: yo no puedo servir a Dios. Para este tiempo, más para este mes que se acerca la fiesta de este mundo, donde lo que hace el hombre no recordar el nacimiento de Cristo, no acordarse de Cristo, sino que toma esta fiesta para practicar el pecado. Si esto fuera en honor a Jesucristo, el hombre honraría al Todopoderoso, pero como no proviene de parte del Dios del cielo, multitud de jóvenes están siendo arrastrados para esta fiesta cuando hay más muertos, cuando más borrachos hay, cuando más accidentes de tránsito hay, porque esto no proviene de parte de Dios. Pero cuando se habla de esta fiesta, los jóvenes son arrastrados, los jóvenes se están preparando para el fin de año, no para agradar a Dios, no para buscar de la presencia de Dios, sino para practicar el pecado, para ser arrastrados por el diablo, para ser arrastrados por los deseos de la carne. Pero venimos a predicar a un Cristo que liberta, venimos a predicar a un Cristo poderoso, que cuando desciende sobre la vida de tales personas que reciben y obedecen el llamado que viene de parte de Dios, este Cristo poderoso hace una obra maravillosa, de tal manera que aquel que se encontraba practicando el pecado, cuando viene a los pies de Cristo, Cristo lo transforma y lo hace una nueva criatura, una persona completamente diferente, una persona que antes era arrastrado por el pecado, por el placer de esta tierra, pero que ahora en Cristo se aparta de todo pecado, de toda maldad que pueda haber en esta tierra. La Biblia nos presenta la vida de un joven que dice la palabra que a la edad de 17 años era un joven ejemplar entre sus hermanos. Él tenía bastantes hermanos, era el más joven, uno de los más jóvenes de sus hermanos. Dice la palabra que los demás jóvenes no se conocían bien, hacían cosas deshonestas delante de la presencia de Dios y delante de sus padres. Pero encontramos en la Biblia que Dios tenía un plan divino para la vida de este hombre llamado José. Dice la palabra que a la edad de 17 años Dios le empezó a hablar en sueños, Dios le empezó a mostrar lo que iba a pasar en el futuro, Dios le presentó lo que iba a pasar en el tiempo que se iba a aproximar. Dice la palabra que cuando este joven andaba con sus hermanos, con sus 10 hermanos mayores, dice la escritura que él
identificaba a su padre el mal proceder que sus hermanos tenían, porque él se daba cuenta que lo que los hermanos andaban haciendo no era nada bueno delante de la presencia de Dios. Esto provocó que aquellos hermanos mayores vinieran en contra de este hermano, se levantaran en contra de este hermano menor, por el simple hecho que era un joven diferente en la sociedad en la que él vivía, por el simple hecho que era un joven que no practicaba el pecado delante de la presencia de Dios. Sus hermanos mayores podían decir: este José es bastante anticuado, lo invitamos a que se eche una cervecita, no quiere, lo invitamos a que vayamos allá a buscar noviecitas, tampoco no quiere. A saber que lo que quiere este muchacho era la presencia del Todopoderoso, la que él quería en verdad. ¡Aleluya! Había algo especial en la vida de este joven que lo hacía ser un joven diferente, que lo hacía ser un joven de Dios, lo hacía ser un joven consagrado delante de la presencia del Dios del cielo. Sus hermanos mayores le tuvieron rabia por el comportamiento que él tenía. A este joven lo podían tildar de anticuado, lo podían señalar de tantas cosas, lo podían humillar por el simple hecho que no obedecía cuando se le decía que practicar el pecado delante de la presencia de Dios. Es que Dios hizo algo maravilloso en la vida de este joven. Es eso lo que venimos a anunciar. Así como Dios lo hizo en este muchacho, haciendo cosas maravillosas, Dios lo puede hacer también con esos jóvenes que andan por aquí y para allá, no haciendo algo productivo, sino que siendo arrastrados a practicar el pecado delante de la presencia de Dios. Con Cristo sí se puede, con Cristo sí se puede vencer el pecado, porque Él ha vencido y se ha levantado con poder para dar la capacidad al hombre en este tiempo. Es cierto que el pecado puede estar por doquiera, puede estar tocando la puerta al corazón del hombre. Es cierto que el diablo va a venir y le va a presentar el pecado a multitudes jóvenes en bandeja de plata, pero hay un Dios que es poderoso para socorrer, para guardar sin caída. Nosotros podemos testificar que el poder de Dios sobrepasa todo poder satánico que se mueva en esta tierra. Cristo nos ha redimido con la sangre del Cordero. En un tiempo también nosotros vivimos apartados del verdadero camino. Si para este tiempo ya estamos planeando no buscar de Dios, sino practicar el pecado, el que era borracho desde este entonces, desde este día ya empezaba a tomar y preparándose para el fin de año, para darse la borrachera del fin de año y quedar todo dormido allí en la calle y quedar todo avergonzado, sin dinero, quedar sin ningún cinco en el bolsillo, sin ningún bolívar partido en el bolsillo, porque era arrastrado por los deseos de esta carne. Aquellos que eran mujeriegos buscaban una mujer, buscaban otra, no se saciaban, no se quedaban tranquilos con una, porque es eso lo que hace el pecado. Pero desde el momento que vino a Cristo, Cristo lo limpió de toda mancha de pecado, cambió su mente, su corazón. ¡Aleluya! Una nueva criatura para la gloria de Jesús. ¡Gloria a Dios! Es que hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. En un tiempo también vivimos apartados del camino de Dios, siendo arrastrados por el pecado, pero cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando Él nos hizo el llamado poderoso, ahora somos personas diferentes. Ahora puede venir oferta de pecado, ahora puede venir la tentación para nuestra vida, pero tenemos a un Dios poderoso que nos respalda, tenemos a un Dios poderoso que nos guarda y nos
nos cuida y Él nos da la capacidad para no ceder nuevamente a la oferta del pecado que el diablo presenta enfrente de nuestra vida, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Aquel que se siente en su trono de gloria y de majestad, a quien venimos a anunciar en este lugar. ¡Gloria a Dios! Y a su nombre ¡Gloria! sea glorificado el nombre de Jesucristo. Se necesita un joven con el Espíritu de Dios. Encontramos en la Biblia, este joven, este muy jovencito, resaltó en el lugar donde él vivía. Este joven resaltó entre los demás hermanos. Se esperaba que el hermano mayor, que el primogénito de Jacob sería quien iba a ser levantado, ya que se le daba prioridad al varón que nacía primero. Era el encargado, era el que tenía los mejores privilegios, era el más reconocido entre la familia, entre las tribus, por el simple hecho de que había nacido primero. Pero encontramos que ahora Dios quiere hacer algo diferente. A quien Dios llama es a uno de los más pequeños, para Dios dar a entender a los demás que Dios es poderoso para glorificarse en cualquier persona. Tal vez por ser un jovencito lo podían menospreciar, tal vez por ser uno de los más pequeños lo podían menospreciar, puesto que cuando tuvo aquellos sueños donde Dios le estaba revelando lo que iba a pasar en el futuro, los hermanos le ganaron más rabia en contra de él. Sus padres se llegaron a enojar porque no entendieron, porque en el sueño Dios les estaba presentando que este joven iba a ser usado, iba a ser uno de los primeros, iba a ser uno de los que iba a tener un cargo bastante grande en aquel tiempo, ganando, hermanos, el rechazo de sus hermanos, haciendo que sus hermanos se levantaran en contra de él. Sus hermanos planearon cómo quitarle la vida, diciendo: este José ya no lo aguantamos, es que cuando andamos haciendo lo malo le va a contar a nuestros padres que no andamos haciendo algo bueno. Y el padre de estos jóvenes los exhortaba. Entonces dijeron: le vamos a quitar la vida a este joven. Y dice la palabra que estaban planeando quitarle la vida, pero cuando llega el momento uno de los hermanos se opone, toman a este José, dice la palabra que lo meten a una cisterna, a un hoyo, y dice la palabra que mientras él estaba en el hoyo, los hermanos estaban planeando cómo quitarle la vida, qué iban a hacer con la vida de este joven. Pero dice la palabra que de repente iban pasando unos hombres por ahí, una multitud de personas a quien lo vendieron como esclavo. Este joven empezó a padecer, a sufrir por el simple hecho de que respetaba al Dios del cielo y no practicaba el pecado como sus demás hermanos. Entonces empieza una vida bastante difícil para la vida de este joven, pero la gracia de Dios estaba sobre él. Era eso lo que importaba en la vida de este muchacho, que el poder de Dios estaba sobre él para ayudarle. Dios iba a cumplir el propósito, el plan que se había trazado en la vida de este joven. Dice la palabra que fue comprado por Potifar, un hombre bastante de renombre en aquel lugar, y dice la palabra que la gracia de Dios estaba sobre José, y todo lo que José hacía era prosperado de parte de Dios. Dice la palabra que aquel hombre, jefe de aquella casa, hizo que este joven tuviera el cargo de toda su casa, pero el diablo con su astucia trató de hacer que este joven pecara, trató de hacer que
que este joven se apartara del verdadero camino que Dios le había, hermanos, introducido y trazado en su vida. Entonces, dice la palabra que la mujer de este hombre se enamoró de José, diciéndole a José cada día: José, duerme conmigo. Pero José, dice la palabra, que le ignoraba y no le hacía caso. Todos los días estaba aquella mujer existiendo, pero José sabía que no podía pecar delante de la presencia de Dios. José sabía que Dios lo había llamado, porque Dios le había dado un don precioso de interpretar sueños, de recibir sueños, de recibir revelación de parte de Dios. Cuando la mujer vio que José no se dio a la oferta de pecado, la mujer empieza a gritar y a decir: este hombre, este joven ha tratado de violarme. Acusan a este joven de violación, lo meten a la cárcel. Mientras está en la cárcel, dice la palabra que el carcelero, el jefe, lo puso al cargo de las demás personas que estaban ahí, porque la gracia de Dios acompañaba a este muchacho. El Espíritu de Dios estaba en la vida de este muchacho. Dice la palabra que el faraón mete preso al jefe de los panaderos, el jefe de los coperos, y mientras estos hombres se encuentran en la cárcel, tienen un sueño, un determinado momento, discutiendo entre sí de a ver qué significaban aquellos sueños. Dice la palabra que José empezó a interpretar los sueños, empezó a dar el significado de los sueños que habían tenido aquellas personas, y así como José les había dicho que iba a ser ese sueño, así sucedió. Entonces dice la palabra que el jefe de los panaderos le quitaron la vida, fue ahorcado en aquel lugar, y el jefe del copero volvió nuevamente a brindarle aquella copa a Faraón. Y la palabra dice que José le cuenta a este hombre diciéndole: cuando esté delante de Faraón, háblale de mí, para que tenga misericordia y me saque de este lugar. Dice la palabra que pasó el tiempo y se le olvidó a este hombre, pero cuando llega el momento donde Dios va a cumplir y ha trazado el plan en la vida de este joven, dice la palabra que Faraón tuvo dos sueños, donde él estaba espantado porque no sabía qué significaban estos sueños. Rápidamente se acuerda el jefe de los coperos y le dice: yo conozco a un joven que interpreta sueños. Yo tuve un sueño mientras estaba en la cárcel, él me lo interpretó y tal cual como él me dijo, así pasó. Mandan a llamar a José delante de Faraón y expone aquellos sueños. José con humildad, reconociendo que la gloria es para Dios y que era para Dios, empieza a decir: no está en mí, pero el Dios a quien yo sirvo, él será quien dé la interpretación. Esto fue para que sacaran a José de la cárcel. Dice la palabra que aquellos sueños eran, hermano, aquellos años de abundancia, aquellos 7 años de escasez. José le dice: esto y esto tiene que hacer Faraón, tiene que proveerse de un hombre que sea sabio, que tenga la capacidad para administrar en toda la nación, para que no perezca de hambre. Tiene que ser una persona capacitada. Faraón se asombra y dice: pero ¿a quién vamos a escoger sino este hombre que tiene el Espíritu de Dios? Alabado sea Dios. Es que el Espíritu en la vida del hombre que marca la diferencia. El Espíritu de Dios en la vida del hombre, sea joven, sea anciano o niño, marca la diferencia para ser alguien diferente sobre la faz de la tierra. Y dice la palabra que Faraón le pareció bien el asunto y lo que José empezó a decirle, y empieza a decir: pero ¿quién más vamos a escoger? Escogen a este hombre, lo sacan de la miseria donde se encontraba
estaba en la cárcel, lo colocan en el puesto, no dado por el hombre, sino dado por el Dios del cielo, porque todo era el plan del Dios divino, del Dios del cielo. Dice la palabra que pasaron los 7 años de abundancia, y cuando hubo escasez en todas las naciones se dieron cuenta que allá en Egipto había abundancia de grano, había alimento para satisfacer todas las necesidades de las demás naciones. Dice la palabra que cuando Jacob se da cuenta, manda a sus hijos a que vayan a comprar aquel lugar. Cuando se presentan delante de aquella persona que estaba ahí, el cual era José, un hombre que por la cultura había cambiado bastante su parecer, su vestimenta, sus hermanos no lo reconocieron, a pesar que había pasado bastantes años, a pesar que habían pasado muchos años, aproximadamente 20 años habían pasado desde que lo vendieron, no lo podían reconocer, pero cuando José observó a aquellos hermanos, él lo reconoció. Dice la palabra que cuando se presentaron delante de José, ellos se inclinaron rápidamente. José se acordó de los sueños que Dios le había presentado, y él dijo, los sueños de Dios seguramente se están cumpliendo. Entonces nos damos cuenta que este joven marcó la diferencia en medio de aquel lugar donde se practicaba el pecado, donde habían hermanos que lo provocaban seguramente todos los días, donde habían hermanos que seguramente lo inducían a practicar la maldad, pero él se negaba a practicar el pecado porque tenía el Espíritu de Dios, tenía el poder de Dios. ¡Aleluya! La Biblia también, el ejemplo de otro jovencito que Dios lo llama desde su juventud, cuando el gran rey Saúl, el primer rey colocado en la nación de Israel, peca delante de la presencia de Dios y ya no obedece la palabra que viene de parte de Dios. Entonces Dios manda a Samuel y le dice a este, ya lo he desechado. Es cierto que yo lo levanté, pero ha pecado delante de mí. Ya no obedece mi palabra. Se ha desviado del verdadero camino. Yo levantaré a otro hombre conforme a mi corazón. Y Dios lo manda al profeta a la casa de Isaí. Se presentan los hermanos. Se levanta aquel hermano que era uno de los primeros. Y dice Samuel, este va a ser. Pero Dios le dice, no vea su parecer, porque yo no veo el parecer, yo veo lo que hay dentro del corazón. Entonces viene el siguiente hermano, el otro y el siguiente, y ninguno era. Allá estaba aquel muchachito, allá estaba aquel jovencito cuidando las ovejas, bien obediente, cuidando las ovejas de su padre, y lo mandan a llamar. Entonces Dios dice, este es, y dice la palabra que Samuel ungió con aceite en aquel lugar, ungiéndolo, hermanos, para ser rey en la nación de Israel. Y dice la palabra que a partir de ese momento, de la unción que recibió de parte de Dios, también el Espíritu de Jehová vino sobre él. A partir de ese momento recibió el Espíritu de Dios, recibió la bendición de lo alto, haciendo en él algo poderoso de sobre la faz de la tierra. Dice la palabra que mientras Saúl se encontraba atormentado por espíritus malos, manda a llamar a alguien que tuviera unción para tocar el arpa. Mandan a llamar a David porque habían visto en David algo diferente que Dios le había dado. Cuando David tocaba delante de Saúl, Saúl sentía alivio de aquello que lo estaba atormentando. Y dice la palabra que así pasaba de continuo. Llega un momento donde David se regresa por un momento a la casa de su padre, y de repente el padre lo manda nuevamente a donde estaban sus hermanos que estaban sirviendo como soldados en la nación de Israel. El padre de José
perdón de David, lo manda que le lleve alimento para ver la condición y el estado de sus hermanos. Y dice la palabra que mientras él llega a donde estaban sus hermanos, era una multitud de personas, un grupo de personas por aquí, un grupo de soldados por allá. Era la nación de Israel que se estaba enfrentando en contra de los filisteos. Dice la palabra que había un hombre, un paladín de los filisteos, que era un hombre fornido, un hombre grande en estatura, un hombre fuerte, preparado para la batalla, que estaba retando los escuadrones de Israel, del Dios vivo, de aquella nación que había levantado con poder. Dice la palabra que este hombre en el lapso de 40 días provocaba a la nación, diciendo: si tan solo me dieran un hombre a pelear conmigo, si yo lo venciera, ustedes van a ser nuestro siervo, pero si él me vence, nosotros vamos a ser sus siervos. El pueblo estaba amedrentado, el pueblo estaba con temor delante de aquel hombre, porque daba miedo. Pero ¿por qué sentía miedo? Si Saúl, que era el rey capacitado para ir a la batalla, sentía miedo, estaba escondido, es que pasaba algo. El Espíritu de Dios se había apartado de él, y eso es lo que pasa cuando el hombre no tiene el Espíritu de Dios. El hombre va a sentir temor, mas cuando el hombre tiene la presencia del Dios del cielo, no va a haber temor que lo detenga, no va a sentir la bendición de lo alto impulsándolo a seguir hacia adelante, no importando si van a haber muchos, si van a haber pocos. Él no va a estar observando la multitud, él va a estar observando al Dios del cielo, el único que se puede glorificar en medio de este mundo perdido, el único que puede obrar en medio de una humanidad que se ha desviado del Dios del cielo, el único que tiene poder para libertar al hombre, para sacar al hombre de la condición de pecado y prepararlo para que un día entre a la patria celestial. Pero Saúl no sentía la capacidad, a pesar que estaba en aquel gran cargo que Dios se lo había permitido, pero ya se había desviado. Pero de repente aquel joven que llegaba a tocar el arpa se acerca a sus hermanos y empieza a preguntar: pero ¿qué es lo que está pasando? Algo se había despertado en David, era el celo por Dios, era la presencia de Dios que le impulsaba a dar un paso hacia adelante. Dice la palabra que aquellos soldados le contaron lo que iban a hacer a aquel hombre que venciera al gigante, pero David, lleno de celo, dice: ¿cómo es posible que este siempre circunciso esté amedrentando los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo es posible que esta nación que tiene un Dios poderoso, cómo es posible que estos hombres que han sido levantados con el poder de Dios no pueden enfrentar a este hombre, que no conocen que el que está con él es el Todopoderoso? ¡Aleluya! Se acerca y le dice: David, yo conozco la malicia de tu corazón, ha venido solamente para observar, dar espectáculo lo que está aconteciendo, pero no era eso. David no tenía curiosidad solamente para ver cómo peleaban los hombres, aquellos soldados, no, mis hermanos. Lo que sentía David era un vivo celo por el Espíritu que moraba en su corazón. Lo que sentía David era la presencia del Dios del cielo. Entonces dice David: yo voy a pelear en contra del filisteo. Lo presentan delante de Saúl y Saúl dice: tú eres un muchacho, y este hombre, este paladín, es soldado desde su juventud, preparado para pelear, para enfrentar a multitud de soldados y vencerlo. Tú no podrás. Pero empieza a contar David, a decir: cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, venía el oso, venía el león a tratar de devorar a las ovejas y yo los despedazaba. Cuando ellos los tenían
ya mordiendo. Cuando ellos lo tenían, yo abría las quijadas y los mataba, porque era el poder de Dios que estaba en su vida, era el Espíritu de Dios que estaba respaldando la vida de este muchachito, porque ¿quién en esta tierra tendrá la capacidad de hacer tal cosa? Solamente el poder de Dios lo puede hacer. Entonces Saúl acepta la aceptación de David, acepta la propuesta, perdón de David, y Saúl le manda a que se ponga su vestidura, le quedaban pesadas, mis hermanos. Aquella espada ni la podía, pero con todo lo que él tenía, él fue a la batalla, él enfrentó. Cuando aquel hombre tan grande, mis hermanos, ve a este muchachito, empieza a burlarse, empieza a carcajearse, empieza a decir, ¿acaso piensas que soy perro? Porque vienes con palos, con piedras a lanzármela. Pero él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, a pesar que todos los soldados de la nación de Israel estaban llenos de temor, estaban llenos de miedo. Había un muchachito con el Espíritu de Dios que no sentía miedo, porque él miraba a alguien que era más grande, él miraba a alguien que era más poderoso, y ese alguien se llama Jehová de los ejércitos, el Dios que nosotros ¡Gloria a Dios! y que estamos adorando en este momento. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dale palmas a Cristo. Se enfrenta a David delante del paladín. Este empieza a menospreciarlo. Este empieza a menospreciar, a tratar de humillarlo. Pero dice la palabra que David había declarado y había dicho, esta no será la excepción. Así como Dios me entregó a los osos, así como Dios me entregó a los leones, Dios me lo entregará en sus manos también. Es que se ha levantado no delante de una nación, es que se ha levantado en contra no de determinadas personas, se ha levantado en contra del Dios del cielo, el Dios que respalda a esta nación, el Dios que ha levantado a esta nación. Estaba retando los escuadrones del Dios viviente. Cuando aquel hombre iba con lanza y jabalina, él venía con aquella onda. Dice la palabra que cuando la tiró dio en el blanco, porque esa piedra iba dirigida por el Dios del cielo. Dice la palabra que este hombre cayó rostro a tierra. Sale rápidamente David a tomar aquella espada y lo termina de matar en el suelo. Cuando todos los que estaban expectantes a lo que estaba sucediendo se dan cuenta que aquel muchachito venció a aquel gran soldado. Dice la palabra que todo el ejército de la nación de Israel se levantó y dijeron victoria, hay victoria, hemos vencido. Cuando los que estaban de parte de los filisteos, los soldados de Filistea, dice la palabra que empezaron a huir, porque en quien habían depositado la confianza les había vencido, les había fallado. Alabado sea Dios. Pero en quien había depositado la confianza, David, no en su fuerza, no en su capacidad, él les había dado la victoria. Ese tiene que ser nuestro pensamiento también, ese tiene que ser nuestra actitud, porque el Espíritu de Dios está en nuestra vida para respaldar a su pueblo. Tal vez no hubieron tantos soldados que dijeron vamos a enfrentar únicamente un jovencito con el Espíritu de Dios. Tal vez en los lugares no haya muchos cristianos que se guarden para Dios. Tal vez en las diferentes ciudades no hayan cristianos que respeten a Dios, que tengan pasión por el alma, por las almas de los perdidos. Tal vez no tienen ese deseo de salir a levantar campañas evangelísticas en los determinados lugares a fin de que las almas sean alcanzadas. Tal vez muchos que se hacen llamar cristianos no tengan esa visión, pero hay cristianos con el Espíritu Santo que tal vez no sean la gran multitud, pero que sienten la bendición de lo alto
dispuesto para hacer la obra de Dios en esta tierra, con estos pocos que hayan de sobre la faz de la tierra, Dios puede hacer algo poderoso en uno. ¡Aleluya! Dios tuvo que levantar a un joven lleno del Espíritu Santo para darle ejemplo a todos los pequeños que estaban ahí, que tenían la capacidad, que podían empuñar la espada, pero que no tenían la valentía para enfrentar. Pueden haber muchos cristianos, pero no todos van a tener la valentía de dar un paso adelante. No todos van a tener la valentía de acercarse a los amigos y hablar de la palabra de Dios, porque muchos no tienen el Espíritu Santo, pero el que tiene el Espíritu Santo sabe que Dios se puede glorificar, que las cadenas caen a tierra y que el nombre de Jesús, que el que salva no es el hombre, que el que restaura la vida del hombre, el alma del hombre, no es el predicador, no son los evangelistas, no son los pastores, no es la iglesia, es el Dios Todopoderoso que está en medio de ¡Gloria a Dios! Dios tuvo que levantar a un Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. ¿Quién era el que acompañaba a este hombre? No era nadie de esta tierra, era el Todopoderoso que estaba en él. ¡Aleluya! Había recibido un mandato de parte de Dios, diciéndole: Juan, en el desierto, que es momento de salir. Has estado en lugares desiertos hasta el momento de tu manifestación a la nación de Israel. Llegó el momento, este hombre empezó a predicar por los diferentes lugares. Tal vez podía pensar: nadie me va a acompañar, nadie me va a respaldar, pero había alguien que lo respaldaba, y era el Todopoderoso que le había dado la unción del Santo de Israel. Era el Todopoderoso que estaba en su vida para que en el momento que hablara la palabra de Dios no fuera él en su capacidad, en su conocimiento, fuera el Espíritu de Dios hablando a través de la vida de este varón. Un joven con el Espíritu de Dios es el que necesitamos, y no únicamente jóvenes, sino ancianos también, ancianas también, y niños también, Gloria a que Dios. sean llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Por qué venció David? Porque tenía el Espíritu de Dios en su vida. A pesar que había hombres más fornidos alrededor de él, a pesar que habían personas más capacitadas alrededor de él, pero Dios le tuvo que levantar a uno para dar ejemplo a los demás. Dios tuvo que levantar a uno, y bastante jovencito. Cualquiera puede decir: pero ese jovencito, ¿qué es lo que va a hacer? Ese jovencito es pastor, ese muchachito anda es predicador de la palabra. Es que quizás no lo han escuchado como Dios lo respalda, es que quizás no han visto cómo la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Cuando el hombre observa eso y ve la capacidad, no de él, sino la capacidad que Dios da de parte del Dios del cielo, se tiene que despertar un deseo en los demás corazones. Dios tiene que levantar a alguien que dé ejemplo en medio de un mundo perdido. Como jóvenes, Dios nos llamó a predicar la palabra, a servir en su obra. Por eso podemos decir con toda libertad que con Cristo sí se puede, que cuando el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, puede venir el pecado, puede venir cualquier fiesta mundana y se puede celebrar a nivel mundial, pero eso no lo vamos a ver, porque es el Espíritu el que lo hace mantenerse firme, sirviendo dentro de la obra del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. ¡Gloria a Dios! Necesito un joven con el Espíritu de Dios. Faraón lo reconoció y dijo: no hay nadie que podamos colocar en este puesto, y que no hay otro hombre que tenga el Espíritu de Dios, porque el que tiene el Espíritu de Dios tiene que marcar la diferencia en medio de este mundo perdido.
tiene que marcar la diferencia en medio de este mundo perdido. Cuando se les habla a los jóvenes, sabemos que a los jóvenes se les hace bastante difícil agradar a Dios, porque viene la oferta, viene la tentación, no tienen la capacidad, el conocimiento para rechazar, y rápido son involucrados y arrastrados por el pecado. Pero cuando Dios da la capacidad, es para hacer Dios una obra poderosa en aquel joven, y lo va a hacer un joven ejemplar, un joven que sea diferente de sobre la faz de la tierra. Eso es algo glorioso y algo poderoso. Yo sé que hay ancianos que están escuchando, que tienen jóvenes que son familiares suyos. Yo sé que hay personas que están escuchando, que están viendo cómo los jóvenes se están perdiendo, cómo los jóvenes se están desvaneciendo de sobre la faz de la tierra. A temprana edad están perdiendo la vida, a temprana edad se están pereciendo por causa del pecado. Los ancianos se tienen que levantar buscando de la presencia de Dios. Aquel persona que tiene hijos inconversos y que ella misma es inconversa, necesita buscar de la presencia de Dios. Aquellos padres que me escuchan, que dicen ya no puedo más con estos muchachos, es que por más que yo los aconsejo, siempre se van para aquella fiesta donde hay ron, donde hay tantas cosas deshonestas, donde muchos pierden la vida, donde muchos son sumergidos al pecado, donde muchos son sumergidos a los vicios, atados día con día, y los padres golpean a aquellos jóvenes, y los padres corrigen a aquellos jóvenes, pero ven que no hay un efecto, ven que no hay un cambio, como que si por un oído les entrara y por otro les saliera aquel consejo. Los padres que estrictamente les dicen: si venís tarde esta vez, si no vienes en la noche, si vienes en la madrugada, voy a tomar medidas más serias. Toman medidas serias, no pasa nada. Es que lo que pasa es que son atados por el pecado, no tienen control de sí mismo, son controlados por el mismo enemigo, seducidos por la carne, por el pecado, y por lo tanto no se pueden dominar. ¿Cuántas personas en esta tierra, tal vez borracho, diciendo: esta es la última vez que voy a tomar, es que me gasté todo lo del mes, todo lo que me dieron del bono, todo me lo gasté, lo estaba esperando para ahorrar, para comprar algo de alimento, pero todo lo que me dieron allá en la cantina quedó. Y se lamenta el borracho, la mujer lo desprecia, la mujer muchas veces lo corre de la casa, los hijos le tienen miedo por el pecado grave que está practicando, y se dan cuenta que aquellas personas, algunos tratan de llevarse la delito, dice: vamos a hacer que fulano de tal salga del oficio, lo vamos a presentar delante del mejor brujo para que lo saque de este lugar. Mentira del diablo. El diablo no puede sacar el mismo diablo, sino que lo ata más a aquella persona. Lo que necesita el hombre es buscar de la presencia de Dios. Lo que necesita aquellos padres cristianos y no cristianos que tienen hijos desobedientes, que para esta fecha ya saben que van a andar arrastrados por el pecado, arrastrados por el vicio. Lo que necesitan es buscar de la presencia de Dios, es buscar aquel que tiene poder para atar al hombre fuerte, aquel que tiene poder. ¡Aleluya! Se la pide al corazón del hombre, haciendo una obra poderosa en aquella persona. Es eso lo que necesita el hombre en esta tierra. Aquellas personas que tienen esos parientes inconversos, aquellos muchachitos que a temprana edad, 10 años, 11 años, 12 años, 15 años, 17 años, ya andan por las calles en desenfreno, no hay quien los pueda detener. Hay alguien que tiene poder para restaurar y para quitar la condición de vida en la que se encuentran, caminando en los placeres del pecado de la vida, pensando que lo que se hace en esta tierra es lo mejor, es felicidad, es gozo, es placentero, eso es momentáneo. Si el hombre muere en esa condición,
condición, si esos jóvenes mueren en esa condición, triste y lamentablemente van a ir a parar a un tormento eterno, pero Cristo lo quiere evitar. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, para que ahora el hombre tenga esperanza de salvación y de vida eterna. Y esos jóvenes que viven ¡Gloria a Dios! en presión, esos jóvenes que viven en tristeza, en agonía, porque a pesar que practican el pecado, pero no se sienten satisfechos, sienten que les hace falta algo. Estaban adelante para practicar el pecado, pero una vez que lo practicaron no era como ellos pensaban. Se decepcionaron porque no hay felicidad, porque no hay gozo, si lo hay es momentáneo. Los amigos le han fallado, muchas personas le dieron la espalda, muchos familiares también los han desechado, porque hay un vacío en el corazón del hombre que el placer, el pecado no lo puede llenar. Hay una desesperación en el corazón de las personas que no conocen a Dios, y esa desesperación es por conocer de la presencia de Dios. Solamente la presencia del Dios del cielo puede llenar los corazones de las personas, de esos jóvenes que son arrastrados al pecado, al placer, que son arrastrados a los deleites que hay en este mundo, que el diablo se encarga de presentarlo en frente de estas personas para que nos busquen de la presencia del Dios del cielo. Dios bendiga a aquellos cristianos que se preocupan por los jóvenes. Dios bendiga a aquellos ancianos, aquellos ancianos dentro de las congregaciones que se preocupan por los jóvenes, que a pesar que no sean sus familiares, a pesar que sean jóvenes que andan por ahí, pero ellos se preocupan porque ellos tienen una alma que rendirá cuenta delante de la presencia del Dios del cielo. Ellos tienen una alma muy dentro de sus corazones que van a dar cuenta delante de la presencia de Dios. Y va a ser triste si muere en esa condición. Va a ser triste si el pecado le da la paga que es la muerte y mueren en esa condición. Ya no tendrán esperanza. Pero por eso Dios permite en estos tiempos que se celebren campañas al aire libre para buscar y predicarle la palabra a los jóvenes, a fin de que entiendan que Dios los está llamando, que Dios quiere hacer una obra poderosa en su vida, que Dios se quiere glorificar en gran manera en su vida. Amigo, Dios te está llamando. Joven que me escucha, Dios te está llamando. Solamente en Cristo encontrarás la verdadera felicidad. Solamente en Cristo encontrarás el verdadero deleite de tu alma. Ese deleite lo produce la presencia de Dios. Ven a los pies de Jesucristo. Cristo te está llamando con amor eterno, con lazos de amor y misericordia. Cristo te está llamando. Ya no pierdas el tiempo practicando el pecado. Ya no le des lugar al diablo que arrastre tu vida. Ven a los pies de Jesucristo. Cristo quiere hacer una obra poderosa en tu vida. Cristo quiere usar tu vida de una forma muy especial. Cristo te anda buscando para restaurarte. Cristo te anda buscando para hacer algo especial en tu vida, para que sea un joven diferente en esta sociedad corrompida, para que sea un joven que viene y predica la poderosa palabra de Dios en estos tiempos donde los jóvenes se están perdiendo día con día. Son masas de jóvenes que son muertos por causa del pecado, mueren antes de tiempo por el pecado y la maldad que hay en este lugar. Pero dice la palabra que Cristo es la resurrección y la vida, que el que cree en él aunque esté muerto vivirá. Cristo da vida eterna, perdón de pecado. No importa, joven, lo que tú hayas practicado, lo que hayas hecho malo delante de la presencia de Dios. Si piensas que ya no hay perdón para ti, Cristo te perdona si vienes arrepentido delante de su presencia. Si te rindes delante de él, Cristo ha de perdonar todos tus pecados para que seas alguien en esta sociedad, para que seas un instrumento de honra en las manos del Dios del cielo. Cristo te está llamando para llenarte del poder de la unción del Espíritu Santo. Se necesitan jóvenes en este tiempo que puedan representar al Dios del cielo. Se necesitan jóvenes
llenos del poder del respaldo del Espíritu Santo. Se necesitan jóvenes que se paren firmes en contra del diablo para que puedan demostrar que hay un Dios poderoso que se mueve con toda autoridad. Se necesitan jóvenes y jovencitas que Dios llene del poder del Espíritu Santo para que hagan la obra de Dios en esta tierra. Se necesitan jóvenes con la autoridad y el respaldo de lo alto para que oren por los enfermos, para que oren por el perdido, para que oren por las necesidades, por los gobernantes que se están corrompiendo en las leyes que son contrarias a la palabra de Dios. La maldad de Dios, la ira de Dios vendrá sobre aquellas personas que no obedecen al Dios del cielo. La maldad que hay en esta tierra, el pecado que hay en esta tierra, es un pecado y una maldad que ha subido a la presencia de Dios, la cual Dios ya no la soporta. Cada tarde que temprano Dios va a levantar a su pueblo, rescatándolo en medio de este mundo perdido y lleno de maldad, y solamente aquellos que hayamos sido lavados con la sangre del Cordero vamos a ser levantados y rescatados con el poder del Espíritu Santo. Si tú quieres como joven, anciano y niño participar de esa bendición, ven a los pies de Jesucristo, que Cristo te está llamando en este momento. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Jesucristo. Encontramos en la Biblia el ejemplo de estos jóvenes llenos del Espíritu Santo. La palabra nos habla también de otros jóvenes que fueron ejemplares, que lo que hizo que estos jóvenes marcaran la diferencia era el respaldo y el poder de Dios en sus vidas. Pueden haber jóvenes por montones en congregaciones, pero son pocos los que reciben el poder de Dios. Que lo que corresponde como cristianos, como líderes ancianos, es buscar a los jóvenes, los que están dentro de las congregaciones que se comportan mundanamente, que reciban el poder del Espíritu Santo, para que den un buen testimonio en esta sociedad, para que puedan demostrar en verdad que hay un Dios poderoso que se siente en las alturas, que hay un Dios poderoso que tiene la autoridad para libertar y romper cadenas. Dios siempre tendrá que levantar a jóvenes de este calibre. Dios siempre tendrá que proveerse de jóvenes que hagan su obra en esta tierra, que den ejemplo, que despierten a los demás, como lo que provocó cuando David le quitó la vida, enfrentó a aquel paladín que los demás temblaban, cuando vieron que David, siendo diminuto para las demás personas, siendo un muchachito, no tenía la edad todavía para ir a pelear como soldado la batalla, pero cuando vieron a este joven que sí pudo, los demás se despertaron, se levantaron y dijeron: ah, pues sí se puede. Si este muchachito, este pequeñito venció a este gran gigante, y yo que soy más grande y más fuerte que él, ¿cómo no voy a vencer también? Lo que necesitaba era el poder de Dios. Se le podían acercar a David y decirle: hermano David, ¿y cómo fue que usted tuvo la valentía? No le temblaban las piernas cuando se enfrentó a aquel gran hombre. Si la espada que él tenía era más grande que usted, hermano David, y no tuvo miedo. Esa espada resplandecía, esa espada cortaba hasta una hoja de papel y la hacía pedacito, la hacía picadillo, porque tenía un filo tan terrible, porque cuando le cortó la cabeza al paladín, usted no podía aquella espada, pero el peso hizo que le cortara por completo, y aquel muchachito toma aquella cabeza como trofeo, diciendo: de Dios es la victoria. Cuando ven a demás personas lo que Dios hizo a través de la vida de este joven, ellos se despertaron y dijeron: ese Dios tiene poder, el Dios que está con nosotros. ¡Gloria a Dios! Es un Dios poderoso. Eso es lo que tiene que decir el evangélico de hoy en día. Eso es lo que tiene que decir el
cristianos de hoy en día, tal vez muchos no tengan la valentía, pero aquellos que han conocido al Dios del cielo tienen que levantarse con el poder de Dios. Le podían preguntar, hermano David, ¿cómo fue que venció a ese gigante? Es que no fui yo, podía decir David. Bueno, sí fui yo, pero hubo alguien que me ayudó, hubo alguien que me respaldó, hubo alguien que me dio la valentía, y ese alguien es el que se siente en su trono alto y sublime, es el que se sienta con poder en el reino de los cielos. Él me ungió con el poder, con la unción del Santo de Israel, y el Espíritu vino sobre mí, hizo algo glorioso. Es eso lo que se necesita en estos tiempos. Si queremos que los jóvenes vengan a los pies de Jesucristo, no necesitamos como cristianos programar una campaña evangelística y decir, a media campaña vamos a tener un drama, vamos a tener un show, vamos a invitar a un payaso. No, señores, tal vez esto puede ser atractivo para los jóvenes, tener tantos juegos, tantas cosas, pero eso no lo va a transformar. Lo que necesitamos es el poder de Dios, porque el poder de Dios sí lo va a transformar de una forma poderosa. Y el pueblo del Señor dice: Amén. le palmas a Cristo en esta hora. Incline su rostro y oramos. Padre buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu infinita misericordia, Dios mío. Tú eres fiel, tú eres verdadero, oh Dios. Tú eres poderoso, Dios eterno, para glorificarte con toda autoridad. Tu palabra ha sido predicada, Dios mío. Que tu palabra corra y sea glorificada, quede impregnada en cada corazón, oh Dios eterno. Tú eres poderoso para glorificarte en la vida de la juventud, en medio de aquellos que se encuentran perdidos, oh Dios mío. Por el poder de su palabra pedimos de su misericordia. Toca, ministra, Señora, convence de pecado, oh Dios mío, y que el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señora, por el poder de la palabra, Señora, por el poder de la palabra llega a la distancia, Dios mío, y que el nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno, tú eres poderoso para glorificarte, oh Dios mío, tú eres poderoso para descender, para transformar, así como lo ha hecho nuestra vida, lo puede hacer en ellos también, Señora. No importa tan hundidos estén en el pecado, la maldad, Señora. No importa cuán atractivo encuentren las cosas de este mundo, Señora. El placer de la carne. Tú eres poderoso para quitar esa venda de pecado en sus vidas, oh Dios. Tú eres poderoso para glorificarte en sus vidas, Dios mío. De que el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios eterno, te lo pedimos en esta hora, Señora, por el poder de la palabra. Revélate, Dios mío, llega, ministra, Señora, llama con poder, con llamamiento santo y poderoso, Dios eterno, hasta el hombre fuerte de pies y de manos, Señora. Llega, ministra, con toda autoridad, Dios eterno, por el poder de la palabra se lo pedimos en esta hora, Señora, por el poder de la palabra, oh Dios mío, poderoso eres tú, Señora, grande y fuerte es tu nombre, Señora, poderoso en batalla es tu nombre, Señora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.